Buenas noches, amigas y amigos. Para mí es un día muy especial porque le he pedido al maestro Morín que hagamos este video rápidamente, porque el día de ayer hubieron dos acontecimientos de los que quiero hablarles. Por un lado, la aprobación de la reforma constitucional para reestructurar el Poder Judicial. Y por otro lado, pues el debate en Estados Unidos de los candidatos a la presidencia de aquel país. Los dos eventos ocurrieron más o menos al mismo tiempo. Por un lado, bueno, pues independientemente de la calidad de los candidatos en Estados Unidos, el debate fue realizado con una gran normalidad. Me refiero a que, a pesar de las agresiones y de la reiteración de temas que a nosotros no nos gustan, muestra que la democracia funciona cuando hay pues seriedad, responsabilidad, espíritu de participar en un sistema democrático. Y naturalmente que pues es un ejercicio del debate en que al final, como aquí también en México ocurre con los debates, ambos candidatos fueron a celebrar sus respectivas supuestas victorias y hablaron con los medios, etcétera, etcétera, dentro de un tema de normalidad. Como contraste, yo observé el lamentable espectáculo del día de ayer. Por un lado, vean ustedes el comportamiento de Morena, con una gran prisa, quieren aprobar una reforma de una gran trascendencia, en donde evidentemente no mostraron disposición a escuchar a la gente del Poder Judicial, independientemente del pésimo comportamiento político de los integrantes de la Suprema Corte, que no supieron manejar este asunto en las condiciones de la vida política actual del país. Pues ellos hubieran hecho un esfuerzo para sentar en la mesa a los ministros, sobre todo a los más protagónicos, y preguntarles a ver cuál es su reflexión sobre el tema. Y escucharlos, hombre. Hubieran enseñado el cobre, porque la propuesta que presentó la ministra Piña tardíamente, pues es una reforma al sistema de justicia en donde se esmera en dar recetas de cómo se debe de modificar el Ministerio Público, la Ley de Defensoría Pública, etcétera, etcétera, pero carece absolutamente de autocrítica, y por lo que se refiere a la Corte y al Poder Judicial Federal, pues es bastante omisa la propuesta. Si Morena hubiese sentado en la mesa a los señores ministros con un panel de legisladores, hubiesen visto las propuestas, hubiera quedado más claro la necesidad de hacer esta reforma. ¿Por qué no lo hicieron? Por la soberbia, hombre. Porque están sobrados, como dijo Fernández Noroña. Porque la verdad creen que la mayoría que ganaron la elección última les permite hacer prácticamente lo que quieran. Y esto es un mal mensaje. Ojalá que rectifiquen y que tengan la generosidad de escuchar también a las minorías. Pero por el del lado de la oposición, verdaderamente es patético ese asunto. Primero, los senadores de la oposición permiten que un señor X González ponga un panel donde están las fotografías de los legisladores, y él palomea y dice quién va a votar a favor y quién en contra, y ahí los va. ¿Quién es este señor? ¿Por qué los senadores permiten ponerse en ese papel de simples peones de un señor X que les sugiere, más bien dicho, los amenaza, los confronta, les exige por dónde deben de ir? Y luego, bueno, pues el comportamiento en la Cámara de Diputados, sobre todo la de ayer,
Fue verdaderamente lamentable. Yo escuché a una senadora en la tribuna, que fue en el momento en que dejé de ver el debate, cuando la señora se puso en la tribuna a gritar insultos, traidores, mentirosos, y los llenó de epítetos. ¿Esa es la oposición?, me pregunto. Ya no vayamos a los detalles que ustedes conocen, pero no se cansan de perder, y cada vez lo único que aumenta es el nivel de las agresiones verbales. Una Cámara en donde por un lado hay soberbia y por el otro lado agresiones verbales, porque no hubo un esfuerzo de acomodar una reforma que concilie las partes. Yo me llamo César Augusto Santiago. Yo fui el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en la 53 legislatura. Yo fui el presidente que resolvió en su Comisión de Puntos Constitucionales la reforma al artículo 27 constitucional y al 130. Nada más y nada menos. El tema agrario y el tema religioso. Pues bueno, sí fue un enfrentamiento también, pero ni remotamente como el que vimos ayer. Yo en la Cámara de Diputados fui el primer orador en favor de la reforma y tuve un debate, pero fue muy buen debate con un gran legislador panista de los buenos tiempos, el licenciado Juan de Dios Castro Lozano. Ahí está el diario de los debates, un debate donde él dio sus razones y yo di las mías, y procedimos a la votación, que por supuesto obtuvo una victoria importante. Se cambió el régimen agrario, se le dio la oportunidad a los ministros de culto de que puedan ejercer su derecho al voto, y no dimos un espectáculo lamentable. No puede ser, no es la vía correcta, sí se requiere una reforma al Poder Judicial, pero yo digo también que se requiere una reforma al Poder Legislativo. Estos senadores plurinominales, verdaderamente, ya no deben de existir los representantes plurinominales en el Senado. Es una aberración. Luego, el primero y el segundo lugar, ¿de dónde sacan eso? ¿De que gana el senador de mayoría, el que quede en primer lugar, pero también el del segundo lugar? ¿Por qué aceptamos eso los mexicanos? ¿Por qué no somos capaces de cambiar eso? ¿Por qué? Porque le falta al país una alternativa política. Porque este sistema de partidos ya se agotó. Porque hay que cambiar todo. Al Poder Judicial, pero también al Poder Legislativo. Yo los invito a que nos acompañen en esta lucha. Estamos empeñados desde hace años. Hay que cambiar el sistema de partidos políticos en México, empezando por tener una alternativa. Muchas gracias por escucharme y ojalá nos sigan en esta lucha. Muchas gracias. Buenas noches.